Las personas en situación de calle sufren una problemática social muy compleja: su exclusión en los núcleos urbanos. Además de la falta de vivienda, no tienen acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo, y terminan siendo estigmatizadas y expuestas a situaciones de violencia que vulneran su identidad. En este sentido, la calle representa lo contrario al hogar. Defensa Porteña, un podcast con información legal y completa para poder acceder a tus derechos fundamentales. Defensa Porteña Podcast es una producción del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Episodio número 2. Violencia institucional. Criminalización de personas en situación de calle. Es de público conocimiento que el número de personas que viven hoy en las calles de la ciudad de Buenos Aires es cada vez mayor. Pero la información estadística difiere según quien presente los números. Las cifras que publica el gobierno de la ciudad son llamativamente menores que las que brindan las asociaciones, ONGs y otros actores de la sociedad civil que trabajan con la temática. Para el gobierno de la ciudad, en 2022 las personas en situación de calle eran 2.400 y en 2023 3.511. Es decir, que habían aumentado un 46% en solo un año. Sin embargo, estas cifras contrastan con las del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle de fines de 2023, que afirmaba que eran 8.028. En 2024, el gobierno de la ciudad reconoció un incremento del 40%. Sin embargo, se visibilizó cómo el Estado se fue retirando, no solo en la ausencia de datos confiables, sino también en el desfinanciamiento de los diversos programas. Mientras el último censo de la ONG Proyecto 7 afirmó que en la ciudad vivían en la calle 12.000 personas, el gobierno local definió la problemática en términos de ocupación indebida del espacio público y prometió operativos de limpieza. Para entender los conflictos que atraviesan las personas en situación de calle y el abordaje que realiza el Ministerio Público de la Defensa, conversamos con Carlos Pisoni, responsable del equipo de trabajo de seguimiento de políticas públicas de grupos vulnerables. Primero, tenemos que marcar la problemática de las personas en situación de calle como una problemática que abarca distintos factores. El primero, obviamente, es el acceso a una vivienda digna, el derecho que tiene esa persona a una vivienda digna, pero ello conlleva a otras problemáticas como son el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una alimentación y el acceso a la inserción laboral que tiene que tener toda persona. Entonces, vemos que hay una serie de obstáculos que presentan las personas en situación de calle que repercuten de manera directa con la falta del acceso a la vivienda que tienen estas personas. Y estos obstáculos también lo que generan es que las personas en situación de calle sean estigmatizadas, sean discriminadas por vivir en la calle, por lo que llamamos portación de rostro, por considerarlas personas que pueden estar asociadas a la delincuencia. Y esto lo que hace también es que estas personas sufran la exclusión por parte del Estado y que haya también un Estado que quiera invisibilizarlos. Dormir en la calle no es un delito, pero hoy hay ciertos mecanismos que se utilizan desde el Estado para que las personas no puedan dormir en la calle. Uno de ellos es la violencia institucional ejercida a través de distintos dispositivos. Si no se van, son violentadas tanto por personal de la fuerza de seguridad como por personal de espacio público, y ante esas violencias las personas responden y estas respuestas después se traducen en una denuncia judicial que conlleva a que las personas tengan causas por resistencia a la autoridad, por ejemplo. Según datos de este mismo ministerio, el año 2024 se ha incrementado las denuncias
judiciales a personas en situación de calle, y la mayoría de ellas tienen que ver justamente con este delito que es el de resistencia a la autoridad. Nosotros tenemos una política muy activa. Bien. Ofrecemos dónde ir, los cuidamos y les damos cobijo. Ahora, también vamos a ser exigentes respecto de que si son agresivos no lo puedan ser. Nosotros evaluamos que los dispositivos que ofrece el gobierno de la ciudad para paliar la situación, la problemática de las personas en situación de calle son elementos transitorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no abarcan la integralidad de la situación y que se ocupan de la situación por un determinado plazo. Por ejemplo, uno de ellos son los centros de integración social, los CIS, los ex-paradores, que hoy el gobierno de la ciudad da cuenta de la existencia de 47. La verdad es que es algo positivo que se haya incrementado la cantidad de plazas, aunque sea algo negativo que se haya incrementado la cantidad de gente. Habla de también más del 50% de la población que no tiene un lugar donde ir, a donde dormir. El resto de esa población lo que puede hacer es acceder a un subsidio, que es el subsidio habitacional, el subsidio 690, un subsidio que está marcado dentro de un decreto del gobierno de la ciudad y que ofrece una cantidad de dinero que hoy está en 105.000 pesos, para mayormente lo que hace la persona cuando accede a este subsidio es alquilar una habitación en un hotel familiar. Las habitaciones, según el relevamiento mensual que hacemos en el MPD y que data de diciembre del 2024, están 295.000 pesos una habitación para 2 personas con baño privado. Es decir, que entre el 37 y el 57,8% de lo que vale una habitación tiene que ser cubierto por ingresos propios de una persona. Esa persona generalmente no tiene ingresos propios, por eso vive en la calle. Entonces estamos en un círculo vicioso que no finaliza y que lo que marca es una cantidad de personas que cada vez son más durmiendo en la calle y una falta de respuesta integral a esa problemática por parte del gobierno de la ciudad. Unas respuestas transitorias y que incluso esas respuestas transitorias, como puede ser el otorgamiento de subsidio, son insuficientes. Con lo cual se necesita otra mirada por parte del gobierno de la ciudad y que esa mirada no esté sesgada por lo que sucede hoy con las personas en situación de calle, que aparte de la problemática que padecen, el Estado lo que hace es violentarlas a través de los distintos dispositivos que mencionamos anteriormente. Para profundizar sobre el aumento de las detenciones y los casos de violencia sufridos por las personas que viven en las calles de la ciudad, conversamos con Emelina Alonso, responsable de la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional y de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad del Ministerio Público de la Defensa. El primer dato relevante e interesante es el aumento de personas en situación de calle que son detenidas. Para 2022, un 10% de las personas que detuvieron estaban en situación de calle. Para 2023, un 11% de las personas detenidas estaban en situación de calle. Y en un primer recorte de datos del 2024, de enero hasta agosto, un 14% de las personas detenidas estaban en situación de calle. Ese 14% son 764 personas que fueron detenidas, mientras que en todo el 2022 se detuvieron 785 personas. Sin lugar a dudas, en términos absolutos podemos decir que hay un aumento de personas en situación de calle que están siendo detenidas. El Ministerio Público de la Defensa elabora periódicamente informes estadísticos sobre detenciones y violencia institucional, con información confiable para elaborar diagnósticos y trazar cursos de acción para atender la problemática. Estos informes están disponibles en el sitio web del MPD, www.mpdefensa.gov.ar. Veníamos hablando de las detenciones que están vinculadas con nuestra asistencia a las personas al momento de la detención, y ahora podemos pasar a los hechos de violencia institucional que registramos en la Defensoría, que se componen mayormente por
las detenciones en las que hay violencia institucional, pero también se integran con otras variables. Si tomamos esa estadística, lo que vemos es que en el primer semestre de 2023 tuvimos 94 hechos de violencia institucional registrados que recayeron sobre personas en situación de calle. En cambio, para el mismo periodo del 2024 vemos un total de 215 hechos de violencia institucional que recayeron en personas en situación de calle. En definitiva, toda esta información estadística lo que viene es a corroborar algo que, bueno, no solo decimos nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa, lo vienen diciendo justamente desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Lo está diciendo Naciones Unidas, el relator específico sobre extrema pobreza y derechos humanos, que acaba de sacar un documento donde dice que el problema de la pobreza y la situación de calle no se puede tratar desde el derecho penal y que desde el derecho penal no se resuelve la inequidad estructural que sufren las personas en situación de calle. La ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con el mayor número de hechos de violencia sobre personas en situación de calle del país. Desde agosto de 2023 a agosto de 2024 se produjeron 134 casos, es decir, un hecho de violencia cada 2 días y medio. Conversamos con Jorgelina Diorio, docente de la Facultad de Psicología, investigadora del CONICET, integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y responsable del Registro Unificado de Violencias, que desde 2021 realiza informes anuales. Lo que es más importante del registro, decimos nosotros, que no es una denuncia administrativa, sino que estamos trabajando con lo que se llaman datos extraviados. Esta información que no está accesible, que poco se registra desde las instituciones que deberían hacer el registro y el control de estas situaciones, pero fundamentalmente eso no pasa, y lo que estamos observando en estos operativos es que no solamente no están registrados en ningún lugar, o sea, no hay ningún acta, no hay ninguna notificación, no hay otro procedimiento previo, tampoco dejan registrados, salvo, por eso es importante el registro que hacemos desde el RUB, donde filmamos el operativo cuando lo estamos viendo, donde tomamos el testimonio de las personas que nos vienen a contar, que le cuentan las organizaciones, che, pasó esto en tal lugar, en tal esquina, me sacaron las cosas, me dijeron esto, y lo que vemos es, una operatoria de mucha impunidad e ilegalidad en el operativo. Lo que entendemos es que es un desplazamiento forzado porque se hostiga a las personas, se las obliga prácticamente a moverse a otro punto de la ciudad con algunas de las pertenencias que les quedan, porque en general se las roban, y además porque no hay ningún registro administrativo de ese operativo. Y nosotros le llamamos desplazamiento forzado porque en general se hablaba de desalojo, ¿no? Y aparecía en los medios como desalojaron a tales personas o se desarmó tal ranchada, incluso el gobierno de la ciudad habla de limpieza directamente. En el caso de los desalojos suponen un procedimiento administrativo que además implica la legalidad de esa medida, que las personas sean notificadas en el lugar, y hay determinados procedimientos que se debe cumplir, incluso si hay presencia de niños o personas con discapacidad o situaciones vinculadas, ¿no?, con la vulnerabilidad social y económica. ¿Vivir en la calle los rompe o se rompen para vivir en la calle? Registramos cómo se le están imputando a las personas en situación de calle situaciones vinculadas con faltas o contravenciones que en rigor no lo son, ¿no? Como por ejemplo aplicarles, ¿no?, llevarles sus cosas o hostigarlas bajo el argumento de que están haciendo uso indebido del espacio público, cuando en ningún lado del Código Contravencional explicita que vivir en la calle sea una contravención, implica un uso indebido del espacio público. Y por otro lado también, ¿no?, bajo el artículo que refiere a la portación de armas no convencionales, acá nos referimos, por ejemplo, a personas que las han requisado y sacado sus cosas y hacerle un acta contravencional por tener, por ejemplo, un cuchillo tramontina en el momento en el que la persona estaba comiendo algo, o sea, no es que lo tenía guardado por algo. Y esto nos llama particularmente la atención porque claramente tiene que ver, ¿no?, con la criminalización de la pobreza, con una
intento de legitimar la violencia de la que son objeto las personas, tanto por las fuerzas de seguridad como por la falta de asistencia en general, a partir de considerarlos peligrosos, ¿no? Hay toda una narrativa que fuimos registrando y que en todo caso la teníamos presente, pero el registro nos permite, mostrarla con mayor contundencia sobre cómo se está construyendo, ¿no?, esta figura del otro peligroso como una forma de legitimar la violencia. Hicimos el protocolo que ayuda respecto del artículo 20 de la Ley de Salud Mental, que nos permite con examen psiquiátrico acercar a alguien con una adicción a un servicio de salud mental del hospital. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires estableció en febrero de 2024 un protocolo de salud mental que en la práctica favorece la criminalización de las personas en situación de calle. Sobre esto conversamos con Emelina Alonso. El protocolo de salud mental del gobierno de la ciudad impacta de manera directa. ¿Por qué? Porque centralmente lo que hace este protocolo es reglar la posibilidad de que la policía tome la decisión sin un control judicial, sin un control por parte de la fiscalía, sin un control por parte de la defensa, sobre qué pasa con esas personas en situación de calle que tienen problemas de salud mental. El protocolo esconde formas de detención, retención y traslados irregulares sin un control judicial efectivo. Ese es el principal problema, que posibilita que la policía tome decisiones sobre trasladar a la persona tanto a la Oficina Central de Identificación del Ministerio Público Fiscal como a un hospital, a un efector de salud para evaluar la situación de salud mental de esa persona sin darle aviso ni a la Fiscalía ni a un juzgado y tampoco, por ende, a la Defensoría. Entonces no hay forma de poder controlar la legalidad de ese procedimiento. Frente a este escenario en el que la problemática de las personas en situación de calle se profundiza, ¿cuál es el rol del Ministerio Público de la Defensa? El MPD aborda la problemática de las personas en situación de calle a través del conjunto de los defensores y sus distintas áreas, con el objetivo de visibilizar la problemática y ponerla en la agenda política de la ciudad. La criminalización de las personas en situación de calle, lamentablemente, se profundiza. Y esta política de limpieza social se produce en un contexto económico a nivel general, donde hay cada vez más pobreza e indigencia en el país, más desempleo, menos actividad económica, lo que genera que día a día además haya cada vez más personas con problemas de situación habitacional. Y en este escenario me parece que nosotros como Ministerio Público de la Defensa tenemos un desafío central. Somos organismos de defensa de los derechos humanos y tenemos que hacer un esfuerzo real y concreto para frenar esta criminalización, para controlarla judicialmente, puntualmente en lo que a nuestra competencia respecta y para evitar que estos abusos continúen y si no, que sean reparados. No es función del MPD resolver directamente el problema. Lo que sí tiene que hacer es impulsar su tratamiento, acompañar a las personas vulnerables que llegan en busca de una asistencia para que tengan un efectivo acceso a la justicia, que principalmente son las personas que tienen los derechos más vulnerados, y lo que busca el MPD es que los derechos económicos, sociales, culturales sean garantizados. Defensa Porteña, un podcast con información legal y completa para poder acceder a tus derechos fundamentales. Defensa Porteña Podcast es una producción del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.